Bueno, pues en esta ocasión vamos a corregir el ejercicio número 2. Determina la aceleración de ambos cuerpos si el coeficiente de rozamiento es 0,1. Y luego te preguntan si no hubiera rozamiento. Y tenemos aquí la figura, que es la que yo he puesto también aquí. Como recordáis, lo que hago es poner el eje Y siempre perpendicular al plano y el eje X siempre paralelo al plano. Y pongo un sistema aquí y otro sistema en la otra masa. Dibujo el peso, que siempre apunta hacia el centro de la Tierra, y lo descompongo siempre en su componente Y y su componente X, tanto el 1 como el 2. Fijaros siempre que el ángulo que forma el peso con el eje Y, ese ángulo siempre va a ser igual al ángulo del plano inclinado. ¿De acuerdo? Siempre el que el peso forma con el eje Y. ¿Veis? Y por eso este son 30 y el otro es 60 grados. ¿De acuerdo? Como está apoyado, pues dibujo la normal como siempre, perpendicular a la superficie de apoyo y hacia afuera. Y las tensiones al tener una cuerda. Si veis, no he dibujado la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque primero tengo que decidir hacia dónde se van a mover para poder dibujar la fuerza de rozamiento contraria al movimiento, ¿vale? Bueno, la masa 2, esta de aquí, son 2 kilos y la masa 1 es 1 kilo. Así que yo voy a suponer que esta va a subir y esta va a bajar. Y dibujo el sentido del movimiento. Y entonces ahora pues ya dibujo cuál sería la fuerza de rozamiento. Esta sería la fuerza de rozamiento 1 y esta sería la fuerza de rozamiento 2. Recordad, si cuando tú haces una suposición y existe rozamiento, cuando calculas la aceleración en módulo te sale negativa, es que te has equivocado de sentido. Y tienes que rehacer el problema. Te van a servir muchos cálculos que ya he hecho de fuerzas, los cálculos numéricos, pero tienes que rehacer el problema desde el principio, porque la fuerza de rozamiento la vas a tener que pintar en el otro sentido. Si te vuelve a salir como negativa, eso significa que ese sistema no se mueve. ¿Vale? En el caso de que no existiese rozamiento, si a ti cuando tú haces la aceleración te sale negativa, simplemente tienes que decir que te has equivocado de sentido, que el sentido es el otro, pero los cálculos serían exactamente iguales. Es decir, la aceleración sería esa, pero con positivo. Recordad eso. Vale. Primero, como siempre, preparo mi problema y tengo que empezar a razonar. Como hay una polea y hay cuerda, tenemos que hacer los razonamientos de poleas y de cuerdas. ¿Qué razonamientos son los de polea? Los de polea es siempre decir que suponemos que la masa de la polea y el radio de la polea son prácticamente cero, de tal manera que la polea no gira. Esto escrito. Y por otra parte, las suposiciones de la cuerda. ¿Y qué siempre se dice de la cuerda? Pues que la cuerda se supone que es inextensible y que además su masa también es prácticamente cero, de tal manera que la tensión es igual en todos los puntos. Por eso aquí, esta tensión y esta tensión es la misma, tienen distinto sentido, pero lo que es el módulo es el mismo, y es por este razonamiento. Vale, como tengo que calcular la aceleración, pues voy a utilizar, o voy a estudiar, mejor dicho, primero el eje donde aparecerá la aceleración, que es el eje X. Así que digo eje X, aplico la segunda ley de Newton, donde pongo la expresión de la segunda ley de Newton, y como siempre, desarrollo esa expresión para M1, desarrollo esa expresión para M2, primero de forma vectorial y luego de forma escalar. De forma vectorial, recordar que la segunda ley de Newton dice siempre que tengo que sumar las fuerzas vectoriales. Luego ya me darán las direcciones y sentidos, ¿vale? Así que cojo y digo que en la masa 1 aparece el vector peso 1x más la fuerza de rozamiento 1. Aquí no se pone menos, que es un error que siempre solemos cometer, porque esto es el vector. Luego cuando le demos dirección y sentido, esto sí es menos y por eso luego nos sale negativo, ¿vale? Más la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Y luego decimos que esto es x, que el peso 2 en x más la fuerza de rozamiento en 2 más la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Eso sería su expresión vectorial. Ahora tenemos que hacer otra suposición,
que se me ha olvidado, cuando existen siempre cuerpos que van en distintas direcciones, siempre tendremos que decir que se toma como positivo el sentido del movimiento, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Si el sentido del movimiento es este para la masa 1, ¿qué fuerza es positiva? Peso 1x. ¿Y cuáles son negativas? La fuerza de rozamiento y la tensión. Así que pondría peso 1x, ya en módulo, ya tenido en cuenta si son positivos o negativos, menos la fuerza de rozamiento 1 menos la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Y en el caso de abajo, ahora el sentido del movimiento para ella, el positivo es hacia arriba. Así que ahora positivo es la tensión y negativas son la fuerza de rozamiento 2 y el peso 2 en x. Así que sería la tensión menos el peso 2 en x menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Y ahora sumo para estudiar lo que es el sistema en conjunto. ¿Y así qué voy a conseguir siempre? Pues que las tensiones se me vayan. Y lo que me dice es que, fijaros, algo que es lógico, que el peso en 1 en x va a tener que vencer la fuerza de rozamiento 1, el peso 2 en x, la fuerza de rozamiento 2 y además darle aceleración al sistema. Vale, como yo lo que quiero saber es la aceleración, voy a necesitar calcular la fuerza de rozamiento 1, la fuerza de rozamiento 2 y las componentes en x del peso. Así que voy a ello. Empiezo. El peso 1 sé que es la masa 1 por la gravedad. Lo calculo en módulo. La masa 1 son 2 kilos, pues 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y eso me da 19,6 newton. Ahora de aquí me sale el peso en 1 en x, que es el peso 1 por, y me fijo aquí, el peso 1 en x, como veis, es el cateto opuesto a este ángulo. Así que lo tengo que multiplicar por el seno de 30 grados. Así que eso lo multiplico por el seno de 30 y me sale 9,8 newton. Siempre que descompongo el triangulito, os recuerdo que se hace en módulo. El peso 1 en y será el peso 1 por el coseno de 30 grados. Es decir, 19,6 por el coseno de 30 grados. Y eso nos da un valor de 16,97 newton. A lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué calculas el peso 1 en y si aquí no aparece? Porque como aparece la fuerza de rozamiento, sé que voy a tener que estudiar el eje en y. Y ahí sí me va a aparecer esta fuerza. Así que ya lo hago todo de una. El peso 2, análogamente, como es 1 kilo, será 9,8 newton. Así que el peso 2 en x sería 9,8, es decir, ese peso 2 por el, y vemos aquí que otra vez el peso 2 en x es el cateto opuesto a este ángulo, así que tengo que multiplicar por el seno, en este caso, de 60 grados. Así que hago 9,8 por el seno de 60 y me sale 8,49 newton. Y el peso 2 en y sería el peso 2 por el coseno de 60 grados. Así que digo 9,8 por el coseno de 60 grados. 4,9 newton. Fijaros. Yo he dicho que esta es la fuerza que arrastra a todos los cuerpos, el peso 1 en x, para que este baje y este suba. Y tiene sentido porque el peso 2 en x me sale 8,49. Es decir, esta es mayor, así que va a ganar, va a tirar para acá. Siempre que logra vencer también las fuerzas de rozamiento. Vale, para calcular la fuerza de rozamiento, recordar que la fuerza de rozamiento sí es mu por la normal. Pero hay que tener cuidado porque esta expresión es en módulo, solo en módulo. Esto es un error también muy común en los exámenes. Y por lo tanto, para calcular la normal, necesito estudiar el eje y, al cual siempre voy a aplicar la primera ley de Newton, que dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a 0. Es decir, en la masa 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la normal 1
más el peso 1 en i tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, en módulo la normal 1 tiene que ser igual al peso 1 en i. Que ya lo he calculado, por eso lo he calculado antes. Así que ya puedo calcular la fuerza de rozamiento 1 como mu, que es 0,1, por peso 1 en i, que son 16,97 newton. Y eso me da un valor de 1,70 newton, porque siempre aproximamos a 2 decimales. Análogamente, en la masa 2 tendría que decir que la normal 2 más el peso 2 en i es igual a 0, o lo que es lo mismo, la normal 2 es igual al peso 2 en i, y por lo tanto la fuerza de rozamiento 2 es 0,1 por 4,9 newton, o lo que es lo mismo, 0,49 newton. Pues ya tengo todo lo de esta expresión. Así que, que me he equivocado. Así que ahora voy a sustituir en esta expresión, ¿vale? Esta expresión sería peso 1x, pues está aquí, 9,8 newton. 9,8 newton, menos fuerza de rozamiento 1, 1,70. 1,70 newton, menos peso 2 en x, este de aquí, 8,49 newton, menos fuerza de rozamiento 2, que está aquí, 0,49 newton, tiene que ser igual a la masa total, la sumo, 3 kilos, por la aceleración. Y calculando eso, 9,8 menos 1,7 menos 8,49 menos 0,49, lo divido entre 3, me sale menos 0,29 metros por segundo al cuadrado, que no puede ser. ¿Por qué? Porque un módulo nunca puede ser negativo. Por lo tanto, tendríamos que decir que el sentido es equivocado. Así que ahora tenemos que rehacer este dibujo poniendo la fuerza de rozamiento y el sentido del movimiento en el otro sentido. Y vamos a ello. Bueno, pues ya lo he hecho. Lo único que tendría que hacer, hago otra vez el dibujo y lo único es que ahora tengo que cambiar los sentidos de los movimientos y por lo tanto cambio el sentido de la fuerza de rozamiento. ¿Lo veis? No cierro o no borro el resto de cálculos, porque lo que son los cálculos numéricos sí que me sirven, ¿vale? Es decir, no has perdido el tiempo. Ahora lo que harías es que en este caso lo que es el eje X en la masa 1 y la masa 2, pues según la segunda ley de Newton, es lo mismo. Lo que pasa que ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora en M1 lo que va a ser positivo es la tensión y negativo va a ser la fuerza de rozamiento y el peso en X. Y ahora en M2 va a ser positivo el peso 2 y va a ser negativo la tensión y la fuerza de rozamiento. Sumo ambas expresiones y me sale esto. Bueno, ¿y qué vamos a observar? Bueno, ya lo tenemos claro, porque fijaros, el peso 2 en X son 8,49. En cuanto le quite el peso 1 en X, me va a salir también negativa, ¿vale? Pero bueno, vamos a sustituir por si acaso no fuera tan claro esto. Entonces sería, por ejemplo, 8,49 newton menos 9,8 newton menos 1,70 newton menos 0,49 newton es igual a 3 kilos por A. Así que saco la expresión de, el valor de A, mejor dicho. Lo estoy calculando. Y me sale menos 1,17 metros por segundo al cuadrado. Tampoco es posible. ¿Por qué? Porque un módulo no puede ser negativo. Así que, en este caso, ¿qué hay que concluir? Que el sistema no se mueve. Es decir, que con ese rozamiento esto estaría en reposo, donde la aceleración es 0. ¿De acuerdo? También podríamos pensar que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque acordaros que la primera ley de Newton me habla de los dos estados que son igual, el reposo y el MRU. Pero, en principio, al menos que me dijesen que este sistema ya se estaría moviendo, yo siempre voy a suponer que es el reposo. Pues ahora inténtalo hacer tú, pero sin tener fuerza de rozamiento, que es mucho más fácil.